Estás sintonizando el Botanero 123. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal del Botanero 123. Botaneros, hoy les tengo un video bastante diferente a los demás y bastante corto. Hoy vamos a hablar en específico de la batalla 19 del modo sobreviviente. Una batalla bastante difícil porque es la batalla cuando te enfrentas a todo el equipo de la noche más oscura. Ok, botaneros, hay que recordar que los ataques básicos de los enemigos pueden causar una botana de luto simplemente con un solo golpe, y con Raven hay que tener mucho cuidado porque puede que no se active su pasiva. Así que ¿cómo vamos a prevenir que se active esa pasiva? Gracias al Astrones. El Astrones brinda 3 escudos de invulnerabilidad y eso puede ocasionar que se active su pasiva y le quitemos vida al personaje que querramos derrotar. Y también tenemos una tercera prevención, que va a ser el conjunto de coraza de Forward y la masa divina, que en conjunto tiene una resurrección una vez estando KO. Muchas personas lo ponen con el casco divino de Forward. Sinceramente a mí me sirvió más la masa divina porque también necesitaba que esta Raven dara sus cacahuatazos, y con la coraza divina pues tiene una buena defensa. Ahora pasemos con Superman, que Superman únicamente va a servir como el killer del equipo, que va a estar constantemente relevando. Para eso lo he equipado con gears que dan regeneración de poder al momento de relevar. El Totem Tatum da una barra de poder y el carro letal al momento de hacer relevo genera unas pequeñas balas contra el enemigo y eso genera poder, y así podemos generar hasta 2 barras de poder. Una vez generado 2 barras de poder, tenemos que aplicar el especial 2 necesariamente, porque el especial 2 va a causar regeneración de vida. ¿Y cómo va a regenerar vida este personaje? Gracias a la espada ladrona de almas. Y también es muy importante que Superman le dé remate a los personajes que ya estén a punto de morir. ¿Por qué? Porque recordemos que la espada ladrona de almas tiene un 15% de drenaje de daño del enemigo al que derrotaste, y así nuestro siguiente especial se puede volver más fuerte. Y si aún no entiendes cómo aplicar ese 15% de drenaje de daño, te dejo el video acá arriba del análisis profundo de la espada ladrona de almas para que lo cheques. Y también pasemos con Killer Frost, que le ha equipado bastante choncho, como lo equipan mayormente a Batman de Batman Ninja. ¿Y por qué le equipé así? Porque en caso de que ya nuestros personajes no tengan bastante vida, pues ella puede entrar al campo de batalla y va a tener una defensa bastante choncha. Y no solamente eso, podemos regenerar poder y en dado caso aplicar un especial 2 si es que lo puede. Pero recuerden que aquí el killer va a ser Superman. Y hablando del especial 2, recordemos que la masa divina tiene una probabilidad de drenar el poder del enemigo, y eso nos puede llegar a salvar por un pelo de rana calva. Así que preferí equiparla con la masa divina. Y también a Killer Frost la preferí equipar con la coraza del Escorp, debido a que esa coraza tiene una 99% de probabilidad de regenerar vida. Así que no solamente va a ser un tanque resistiendo ataques básicos, sino que una vez que ya esté bastante baja su vida, podemos regenerar nuevamente vida, y no solamente eso, causamos daño al enemigo. Y también algo importante que se me olvidó mencionar de Superman es que el relevo va a causar 2 barras de poder, y no solamente eso, se va a aplicar nuevamente una y otra vez la pasiva de este Superman, que es inmune a cualquier especial. Sí, muy bonito el equipo y la estrategia, pero ¿contra quién nos vamos a enfrentar? Pues botaneros, nos vamos a enfrentar contra un equipo de la noche más oscura que siempre va a estar presente Flash y Hawkgear, y van a estar variantes como Superman, Doomsday, Batman y Detective Marciano. De estas 4 variantes, botaneros, me atrevería a decir que la más fuerte es donde se encuentra Superman y Batman. Doomsday y Detective Marciano, pues la verdad sus pasivas no apoyan mucho al equipo. Y algo importante que hay que mencionar: una vez que se te asigna un equipo, no puedes cambiarlo. Aún así, cerrando el juego, no puedes cambiar el equipo que ya te tocó, únicamente puedes repetir la batalla. Y también vamos a tener modificadores en la batalla que nos va a complicar aún más la batalla. Cuando dice regeneración, significa regeneración de vida para el enemigo, y cuando dice ganancia lenta de poder, pues se refiere a que nosotros vamos a tener una ganancia de poder
ser lenta, y el especial 1 de nosotros va a estar desactivado como estamos viendo en pantalla. A esta batalla hay que echarle muchas ganas y hay que ser bastantes optimistas, porque si no nunca vamos a lograr vencer esta batalla. Y a estas alturas no dudo que haya un botanero que esté diciendo: ah, pues para el botanero re fácil, tiene todos los gears al máximo, tiene todos los personajes al máximo. Y no, déjame decirte que el modo sobreviviente es controlado por una máquina que iguala la partida. Quiero decir con esto que si tus personajes son de nivel 60, pues obviamente el enemigo va a ser más fuerte, y si tus personajes son del nivel 30, pues los personajes, su poder y su vida va a disminuir. En cuanto a la batalla, botaneros, recordemos que estos personajes ya tienen bastante vida, así que tenemos que aplicar la pasiva de esta Raven bastante bien, y con decir bastante bien me refiero a que tenemos que dejar que nos toquen o que nos golpeen para que nos quede poquita vida, y de esa poquita vida se aplique la pasiva y así podamos relevar y aplicar las habilidades de Superman y de la espada ladrona de almas. Ahora, botaneros, ¿con quién vamos a hacer o aplicar la pasiva de intercambio de vidas de Raven? Pues esa es libre decisión, botaneros. Yo vi una estrategia en donde se le aplica a 2 enemigos y así los derrota. A mí no me funcionó, a mí me funcionó más aplicarla con un mismo personaje, que en este caso fue Flash, y consecutivamente apliqué las habilidades de la espada ladrona de almas. Y recordemos que Flash es uno de los personajes que más tienen ataque en todo el juego, así que con más razón vamos a tener más daño. De igual forma, te invito a que te quedes al final del video para conocer las curiosidades de esta batalla. This is no game.
shit. Overmatched. You make me sick. Had enough? You make me sick. Overmatched. Tremenda botana de luto, botaneros, y lo prometido es deuda. Aquí tenemos las curiosidades de la batalla 19 de modo sobreviviente. La primera de ellas es que el Flash de la noche más oscura portaba el astro arnés. Por suerte no descubrimos los otros dos restantes porque le dimos botana de luto. Y hablemos de Hawkgear y de Superman porque los dos andan bien raros. Y con raros me refiero a que los dos aplicaban el especial 1 y aparecía abajo el símbolo de regeneración de vida, algo que solo puede pasar si portas el conjunto completo del cuarto mundo o forward, o si no solo portas el gear del guantelete del L-Corp. Así que ni una ni otra me casaban porque me imaginé que uno tuviera el guantelete del L-Corp y así regeneraba su vida. Sin embargo, el otro debería de tener solamente el conjunto del cuarto mundo, y a pesar de tener el cuarto mundo, sea quien sea, los dos me llegaron
llegaron a aplicar el especial 2 y aún así no se vio el efecto sobre área que da la masa divina de Fort Worth. La segunda curiosidad, botaneros, es que si ustedes contaron bien y yo conté bien, tanto Hotgear como Superman tuvieron 2 resurrecciones y a cada uno le corresponde una resurrección debido a la pasiva de Hotgear. Así que esa resurrección de más debería ser gracias al conjunto de Fort Worth. Sin embargo, las 2 resurrecciones se están dando en los 2 personajes, al menos que tengan la guadaña de Necron. Sin embargo, las habilidades de la guadaña de Necron solo se aplican si me dan botana de luto, y no me dieron botana de luto a ningún personaje. La tercera curiosidad, botaneros, es que muchos se estarán preguntando ¿cuánto de ataque tienen estos personajes de modo sobreviviente? Pues bien, acá te dejo la respuesta. Recordemos que los ataques básicos de cada personaje es un pequeño porcentaje del daño total del porcentaje, así que en base a eso me basé en cuanto a los golpes que me dieron, y bueno, pues también me fijé en el tipo de combo que me dieron, si me dieron el combo ligero o el combo pesado. En cuanto a Hotgear, únicamente me dio el combo ligero, y en cuanto a Flash y Superman me dieron el combo pesado. Ahora analicemos a Flash. Nos está lanzando un combo complejo, por lo tanto significa un 4% por cada golpe, y un golpe está causando 50.450. Eso lo multiplicamos por 3 y nos daría el 12% total del ataque básico total. Así que 50.450 por 3 da 151.350. Así que si el 12% es 151.350, ¿cuánto será el 100%? Y hacemos la regla de 3, botaneros, como siempre, y da un total de 1.2 millones de daño que tiene este Flash. Lo mismo hacemos con Hotgear, y Hotgear termina teniendo 521.000 de ataque, mientras que Superman tiene un daño total de 1.1 millones. La cuarta curiosidad, botaneros, es cuánto de vida tienen estos personajes del modo sobreviviente. Pues bien, me basé en las estadísticas de Flash, Superman y Hotgear de la noche más oscura en el nivel 50 y promoción 7, y pues bueno, en esa relación que había entre daño y vida, pues me imaginemos que siguen teniendo la misma relación, aún así vaya aumentando o vaya disminuyendo, y hice mi regla de 3 y pues estos son los resultados. Estos son resultados aproximados del daño y la vida que tendrían esos personajes del modo sobreviviente. Sinceramente, botaneros, este video me costó muchísimo hacerlo, así que me encantaría que dejen su poderosísimo me gusta, su compartida y que se suscriban al canal, porque eso me motiva a seguir subiendo contenido. Pues bien, sin nada más que decir, botaneros, yo soy el botanero 123. Hasta luego.